Un hombre cuenta su historia en televisión nacional. Dice que fue piloto de aerolíneas, médico pediatra, abogado, profesor universitario, todo antes de los 21 años. Dice que robó $2.5 millones, que el FBI lo persiguió por años, que escapó por el inodoro de un avión. Steven Spielberg hace una película sobre su vida protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. El libro es bestseller del New York Times. Hay un musical de Broadway. Pero aquí está el problema. Todo es mentira. En realidad, era solo un ladrón de poca monta que pasó la mayor parte de su juventud en prisión, robando cheques y autos. Esta es la historia real de Frank Abagnale, el estafador que estafó a Hollywood, a los medios y al mundo entero con mentiras tan grandes que nadie se molestó en verificarlas. Hasta que llegó Internet y periodistas empezaron a investigar. Quédense hasta el final, porque cuando descubran la verdad detrás de Catch Me If You Can, no lo van a creer. ¿Alguna vez han escuchado la frase "una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad"? Bueno, esa es exactamente la historia que les voy a contar hoy. Es la historia de un hombre que mintió tan descaradamente, tan consistentemente y con tanta confianza que convenció a todo el mundo. Convenció a productores de televisión, a periodistas, a autores, a Steven Spielberg, a Tom Hanks, a Leonardo DiCaprio. Convenció al mundo entero de que era el estafador más brillante de la historia, cuando en realidad solo era un criminal de poca monta que pasó sus mejores años en prisión. Porque hoy les voy a contar la historia real de Frank Abagnale Jr., el hombre detrás de Catch Me If You Can. Y la verdad, es mucho menos glamorosa que la película. Así que prepárense, porque esta es una historia sobre cómo las mentiras se convierten en leyenda cuando nadie se molesta en verificar los hechos. Déjenme presentarles a nuestro protagonista. Lo llamaremos Francis. Su nombre real es Frank Abagnale Jr., pero usemos Francis para el guión. Francis tiene 16 años, es de Nueva York y ya es un problema. No puede mantenerse fuera de problemas. Siempre está mintiendo, robando a sus padres, robando de negocios locales. Y entonces, un día comete falsificación y es arrestado ahí. Aquí está su primera foto policial. Apenas 16 años, ya con antecedente. Después de que lo sacan bajo fianza, Francis va en otra ola de crímenes. Eventualmente roba un auto y huye a California. Unas semanas después, es arrestado ahí y lo envían de vuelta a Nueva York, donde tiene un montón de órdenes de arresto pendientes. De vuelta en Nueva York, Francis tiene una idea brillante. Usa un montón de cheques falsificados para comprar un uniforme de piloto de aerolínea. Su lógica es, si se viste como piloto, que es un trabajo bien respetado, los negocios serán más propensos a confiar en él y cambiar sus cheques falsos. Spoiler, este plan no funciona realmente, porque es arrestado por intentar usar cheques robados y pasa los siguientes 2 años en prisión. Para cuando sale, tiene 19 años. Un mes después, es arrestado otra vez en Boston por intentar robar un auto y escribir más cheques malos. Tiene 20 años ahora. Eventualmente sale y continúa siendo un desastre. Consigue ese viejo uniforme de piloto que compró y lo usa para estafar algunos vuelos gratis de las aerolíneas, porque supongo que los pilotos fuera de servicio obtienen vuelos gratis. Pero entonces es arrestado en Baton Rouge por robar un montón de cheques de una familia que estaba tratando de ayudarlo. ¡Qué basura de persona! Desde ahí, eventualmente huye a Europa, y ahí está de vuelta robando autos y cambiando cheques falsos en Francia y Suecia. Entonces, es arrestado en Francia y es deportado de vuelta a Estados Unidos. Tiene 22 años ahora. Y ahora que está de vuelta en Estados Unidos, sorpresa, sorpresa, va directo de vuelta a vestirse como piloto y cambiar más cheques falsificados. 4 meses después, es capturado y arrestado otra vez. Y mientras está en la cárcel, escapa. Pero en unos días lo capturan otra vez tratando de cambiar yet another cheque falsificado.
Esta vez es sentenciado a 12 años en prisión. Pero unos años después sale en libertad condicional y entonces es arrestado otra vez. Esta vez por robar suministros de arte y cámaras de un campamento de verano para niños. Aquí está otra de sus fotos policiales. Se está haciendo una colección. En este punto, Francis tiene alrededor de 26 años. Y alrededor de este tiempo, se muda al garaje de su oficial de libertad condicional, para que su oficial de libertad condicional pueda vigilarlo. Y finalmente parece que está empezando a aprender su lección, hasta que Francis tiene alrededor de 27 años y decide comenzar su propia compañía consultora antifraude. Y comienza a dar estos seminarios de prevención del crimen donde da discursos. Entonces da estos discursos y le dice a todos que es un criminal reformado. Pero no solo le cuenta a la gente sobre todo el fraude de cheques y robar de personas y vestirse como piloto para obtener vuelos gratis. No. En lugar de eso empieza a inventar estas historias fantásticas. Dice que desde los 16 hasta los 20 años se había colado en un hospital y había fingido ser pediatra por un año entero. Había fingido ser abogado por otro año completo. Había falsificado ser profesor de sociología en BYU por unos semestres. Que robó $2.5 millones de las aerolíneas. Que el FBI lo había estado persiguiendo por años. Que hizo algún tipo de escape audaz a través del inodoro de un avión. Y todas estas historias no son solo pequeñas exageraciones, son cosas que completamente se inventó. Y sabemos que son mentiras porque durante la edad en que supuestamente hizo todas estas cosas, estaba encerrado en prisión, todo lo cual es registro público. Las únicas cosas que realmente hizo fueron escribir un montón de cheques malos, estafar a algunos de sus amigos, estafar un puñado de vuelos gratis. Pero nada de eso termina importando, porque cuando Francis cuenta estas historias fantásticas sobre cómo fingió ser pediatra por un año, o abogado, o lo que sea, la gente está fascinada. Les encanta escucharlo decir estas cosas. Y eventualmente las historias de Francis se vuelven tan populares que es invitado a hacer una aparición como invitado en un programa de juegos, donde repite estas mentiras. Trabajé por un año como residente jefe de un hospital. Y la gente viendo simplemente se lo traga, lo aman. Después de eso es invitado al Today Show, luego es invitado al Johnny Carson Show varias veces, donde otra vez repite estas mentiras. ¿Cómo te hiciste pasar por pediatra? Supervisé a 7 internos en el turno de medianoche a 8 a.m. Y estas apariciones en Johnny Carson realmente lo explotan. De repente está recibiendo todo tipo de atención mediática. La gente quiere saber más sobre él. Entonces se asocia con un autor y escribe una autobiografía, pero no sobre su vida real, sobre estas historias falsas que inventó. 2 años después, su libro de historias inventadas sobre su vida es publicado. Y lo han escuchado. Se llama Catch Me If You Can. Y rápidamente se convierte en un bestseller del New York Times. Luego Francis vende los derechos cinematográficos. 17 años después, los derechos terminan en DreamWorks y hacen una película, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Y la película se convierte en un gran éxito. Años después de eso, la adaptan a un musical de Broadway. Y todo este tiempo, incluso después del éxito del libro y la película, Francis está ahí afuera dando apariciones de invitado y dando discursos, contando estas mismas mentiras inventadas sobre su vida a multitudes enormes. Pasé alrededor de un año practicando derecho, y tanto el trabajo como abogado como el de doctor, nadie dudó por un segundo que yo no lo era. Y no fue hasta más recientemente, en la era de Internet, que periodistas realmente empiezan a investigar y verificar los hechos de manera real. Rastrean toda su vida a través de entrevistas y registros públicos. Y se dan cuenta, Francis no es algún brillante impostor, es solo un mentiroso patológico. Los registros de prisión muestran que estuvo encerrado todo el tiempo que supuestamente estaba fingiendo ser doctor, fingiendo ser abogado, fingiendo ser profesor, robando millones. Todo es mentira, completamente inventado. La historia de Frank Abagnale Jr. es una de las estafas más audaces de la historia moderna. No porque fue un ladrón brillante, sino porque estafó al mundo entero haciéndoles creer que lo era.
Steven Spielberg, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio. Todos participaron en contar una historia que era ficción, pero fue presentada como hecho. Y hasta el día de hoy, la mayoría de las personas todavía creen las mentiras. Todavía piensan que fue este genio criminal que engañó al FBI, que fue doctor, que fue abogado, cuando la verdad es, fue un ladrón de cheques de poca monta que pasó la mayor parte de su juventud en prisión. Y lo más loco es que hasta el día de hoy, todavía está dirigiendo su compañía antifraude, todavía está dando discursos, todavía está contando las mismas mentiras, porque resultó que la verdadera estafa no fue lo que hizo cuando era joven, fue convencer a todo el mundo de que hizo mucho más de lo que realmente hizo. Y ¿saben? Si esta historia de un hombre que mintió su camino a la fama y la fortuna los dejó impactados, tengo que contarles sobre otra historia de alguien que intentó usar mentiras para conseguir fama. Pero a diferencia de Frank, este tipo fue atrapado inmediatamente. Es la historia de Richard Hinn, el padre que fingió que su hijo de 6 años estaba flotando en un globo con forma de ovni para conseguir un reality show. Porque si Frank Abagnale mintió sobre su pasado criminal y convenció a Hollywood, Richard mintió sobre su hijo en peligro y casi convenció al mundo entero por unas horas. Frank, mentiras sobre ser criminal brillante, 40 años contándolas, bestseller, película de Spielberg, millonario. Richard, mentiras sobre hijo en globo, 2 horas en TV, hijo arruinó el plan en vivo, 90 días de cárcel. Ambas historias tratan sobre mentiras para la fama. Frank mintió sobre crímenes fantásticos que nunca cometió y se salió con ellas por décadas. Richard mintió sobre una emergencia falsa y su hijo de 6 años lo delató en televisión en vivo diciendo, «Dijiste que lo hiciéramos para el show». La diferencia, Frank era mejor mentiroso. Sus historias eran tan elaboradas, tan consistentes, tan convincentes, que nadie las cuestionó. Richard era terrible mentiroso. Su plan se desplomó en horas, pero ambos tenían la misma motivación, desesperación por fama y atención. Frank quería ser visto como genio criminal brillante cuando era solo ladrón mediocre. Richard quería un reality show tan desesperadamente que traumatizó a su hijo mismo. Y aquí está lo loco. Frank tuvo éxito. Su mentira fue tan buena que todavía la gente la cree. Richard fracasó. Su mentira era tan obvia que fue a prisión. Si quieren escuchar esa absurda historia del padre que engañó a Estados Unidos con un globo, traumatizó a su hijo de 6 años y fue delatado en vivo por televisión, les dejo el video aquí. Vayan a ver ese otro video de Balloon Boy y déjenme en los comentarios qué piensan de Frank Abagnale. ¿Es genio o fraude? ¿Héroe o villano? ¿Deberíamos admirarlo o exponerlo? Y recuerden, en la era de Internet y Reality TV, todos quieren sus 15 minutos de fama. Gente contando mentiras elaboradas, construyendo carreras sobre historias falsas y nadie verifica los hechos porque la historia es demasiado buena. Hasta que alguien finalmente investiga y la casa de naipes se derrumba. O no, porque Frank todavía está dando discursos, todavía está cobrando cheques, irónicamente. Todavía está contando las mismas mentiras, y la mayoría de la gente todavía le cree. Así que, si esta historia te dejó con la boca abierta, dale like y suscríbete. En Fama Maldita, contamos los éxitos, las caídas y todas las vueltas que da la fama, aunque sea la fama de la mala. Hasta la próxima.